de escucharlo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este primer domingo del año. También primera capacitación de este año 2021. Esperamos que el Señor nos guíe cada 15 días aprendiendo y poniéndonos de acuerdo en muchas áreas de lo que tenemos que servir. Muy bien, hoy vamos a leer Nehemías capítulo 2. No vamos a acabar el capítulo porque no va a alcanzar el tiempo. Vamos a leer solamente los 10 versículos que, que nos permita aprender. Capítulo 2, del 1 al 10 vamos a leer y le voy a dar lectura en la Biblia Las Américas, mi versión favorita. Entonces, espero si usted tiene Biblia, sería bueno también que lo abra para que pueda participar con la lectura. Nehemías 2 del 1 al 10. Ajá, Nehemías 2. Ya, dice así. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernantes de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asa, guarda del bosque del rey, a fin de que se me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza, para que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Cuando se enteraron Zambalat, Oronita y Tobías y el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Es hasta el versículo 11, todo lo que había anotado aquí, hasta el versículo 10. Hoy vamos a ver ese momento donde Nehemías se presenta ante el rey. ¿Qué cosa podemos nosotros aprender ahí? En primer lugar, vamos a ver 3 cosas. Uno es la actitud de Nehemías cuando se presenta ante el rey. 2, vamos a ver la respuesta que Nehemías le da a la pregunta del rey. Y tercero, el viaje que emprende hacia Jerusalén. Alguien dijo, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Winston Churchill. Eh, es verdad, la actitud es muy importante para servir, para estar en una empresa, en un trabajo. La actitud va
marcarnos, va a decir quiénes somos cada uno de nosotros. Y por eso quería que pudiera reflexionar en esto. Charles Swindoll, él es un pastor ya anciano, ya falleció, creo que él dijo, la actitud lo es todo en la vida. Es un 10% lo que te pasa y un 90% el cómo reaccionas. Así es. Entonces, no te afecta tanto lo que pasa a tu alrededor, sino cómo reaccionas, con qué actitud. Y 90-10 hay una gran diferencia. Y otra persona dijo, una actitud cambia todo, acaba todo o inicia algo. En este caso, con esa actitud que tuvo Nehemías, inició algo delante del rey. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Nehemías frente al rey? Uno, por ejemplo, Nehemías era copero. El copero tomaba primero el vino y después en su delante, no sé cuánto tiempo esperaba el rey, y si no se moría el copero, entonces ya el rey podía tomar. Ahora, ¿qué hace Nehemías? Nehemías mostró una actitud de servicio, nunca dejó de mostrar esa actitud porque el copero era un servidor. Entonces, aquí dice, aconteció que en el mes de Nisan, más o menos abril, en el año 20 del rey Artajerjes, ya, algunos dicen que este rey era hermano de Ciro, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Entonces, él nunca dejó esa actitud de servicio. Y yo creo que eso es muy importante en el ministerio donde estamos trabajando, esa actitud de servicio. Eso es lo que ve Dios, no competencia, no tratar de buscar los mejores lugares, sino el de servicio, porque el mismo Señor Jesús habló siempre de ese ejemplo. Ahora, no solamente Nehemías se presenta como siempre lo hace sirviendo la copa, sino hay algo que está dentro de él, que quiere mostrarlo, porque un hombre, vamos a silenciar por acá. Entonces, Nehemías toma el vino, se lo da al rey, pero ya tenía algo en su rostro. ¿Qué más? La actitud que tiene Nehemías es una preocupación, y esa preocupación que tenía adentro la comienza a mostrar ante el rey. Por eso en esa imagen podemos ver a alguien que ha pintado al rey como que sorprendido por el rostro de Nehemías. Está sirviendo, pero no con el mismo rostro. La misma actitud para servir, pero no la misma cara, sino había una preocupación en su rostro. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? O sea, el rey se dio cuenta. Podríamos llamar tal vez transparencia. Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Dice, el copero era una persona de mucha confianza del rey. El copero tenía mucha información. Si salía de palacio, el copero podía vender información, podía dar señales o indicaciones acerca al enemigo para que ataquen al rey. Y por tanto, si un copero decía que no está contento, me voy, ese copero no salía del palacio vivo, sino salía en un cajón. Y eso es lo que le pasa a Nehemías. Tal vez habrá visto a varias personas morir y por eso es que Nehemías tiene miedo, pero Nehemías no tanto es que tiene miedo a la muerte, sino lo que Nehemías está mostrando es su preocupación por Jerusalén. Desde el momento que escuchó la necesidad, desde el momento que oyó las palabras de Ananías, desde el momento que estaba orando por mucho tiempo y se ha ido cargando su corazón y estaba ahora buscando al Señor cómo hacer para llegar a Jerusalén. Pero aquí era importante, la clave para que pueda salir
de Babilonia era el permiso del rey. Entonces, y yo creo que si Nehemías no era transparente, no era honesto, no era sincero, entonces no hubiera tenido la oportunidad de salir. Entonces, esa preocupación ha sido natural. No ha sido una preocupación por querer más trabajo ahí o ascenso. No, no ha sido ni por su propia casa, ha sido por personas que estaban lejos. Entonces, una tercera actitud que muestra este hombre es respeto. Estaba sirviendo, estaba preocupado, pero siempre manteniendo el respeto al rey. Y cuando el rey le dice, tú no estás enfermo, como que ya le conocía a Nehemías. Nehemías siempre estaba alegre, siempre estaba contento y de seguro que disfrutaba servirle la copa al rey. Tal vez le decía, rey, un poquito más, así como los mozos te sirven, le sirvo más, entonces, y tal vez le agradaba al rey. Entonces, ahora, ¿qué dice? Cuando el rey le dice, tu rostro no es lo mismo. Entonces, y dije, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey sabía que Nabucodonosor había conquistado Babilonia y había destruido el templo y había llevado gente cautiva a Babilonia. El rey sabía. Ahora, el imperio persa ha destruido el imperio babilónico y entonces me imagino que en el templo había muchos tesoros de Jerusalén. Entonces, y ahora como que ya era el tiempo que Dios estaba trabajando para que pueda regresar el pueblo a Babilonia. Pero lo que vemos aquí en Nehemías es hablando al rey con respeto. Viva para siempre el rey. No cambió su actitud, le respetaba, estaba tratándolo así como siempre lo trató. Y entonces cuando un rey escuchaba de alguien, viva para siempre el rey, es como decir, quiero que vivas muchos años, porque había una invasión, había una guerra, un rey podía perder la vida, entonces una manera de motivar a esas personas es decir, vas a vivir para siempre, viva para siempre. Y entonces Nehemías aprovechó esto para mostrarles su respeto, también su halago y desearle lo mejor. Y enseguida le mostró toda la necesidad que había en Jerusalén. Y entonces, estas cosas, mis hermanos, aparentemente no son tan profundas, pero esas tres actos, esas tres actitudes de Nehemías, de demostrarle que es un servidor, de demostrar que está su preocupación, de demostrar su respeto en medio de todo esto, ha hecho que el rey pudiera prestarle más atención. Y entonces, ahora el rey comienza a hacerle preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas? Eh, Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y las respuestas que da Nehemías, por ejemplo, es muy interesante, son amables y tranquilizó al rey, más bien preparó al rey para tomar una decisión de apoyar a Nehemías. La primera respuesta que le da Nehemías se dice, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces, más o menos Nehemías se parece a Salomón, cuando Dios le dice, ¿qué es lo que pides? Y aquí dice interesante, entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, mira aquí la sabiduría de Nehemías.
no se está aprovechando para él, sino lo que está haciendo es, como es Simán, captar el corazón del rey. Ya captó la atención, ahora falta tocar el corazón. Entonces, ha orado y dice, y si le place al rey, no está adelantándose. Y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, sigue mostrando su actitud de servicio. ¿Y qué le dice? Envíame a Judá. No le dice, dame permiso. No le dice, quiero ir a Judá y ya necesito tomar mi licencia. No, no está tomando una decisión autoritaria, independiente, no. Está involucrando al rey ahora para que se meta en sus planes. Y entonces cuando le dice, envíame, es como diciendo, yo quiero ir de parte de ti. Yo quiero ser tu mensajero. Yo quiero, porque todo eso pertenecía al rey. Entonces envíeme a Judá, a la ciudad del sepulcro de mis padres, para que yo la reedifique. Y ahí creo que Nehemías capturó, atrapó el corazón del rey cuando le dijo, yo quiero ir de parte de ti. Entonces, no solamente le responde con sabiduría, sino que también Nehemías fue honesto. Yo he puesto esta imagen aquí para que ustedes puedan ver en estos tiempos la honestidad, supuestamente, la gestión se lleva a cabo en base a coimas, en base a saludos con dinero. Yo vivo en un segundo piso y hay bastante tránsito por mi calle y a veces se para un patrullero y, y a veces veo cómo es que debajo de una tarjeta ponen billete y le entrega al policía, el policía solapadamente lo guarda como que nadie se ha dado cuenta que ha recibido dinero de los costados, pero el de arriba, lo que estoy yo que estoy arriba sí me doy cuenta de todo. Entonces yo digo, Dios se dará cuenta de lo mismo de cada uno de los cristianos que arreglan por lo bajo, por ejemplo, con funcionarios, con lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? La honestidad de Nehemías. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él. La reina pudo haber dicho, tú sabes cómo son las esposas, ¿no? Meten codito, peñizcan al costado, o a veces meten por abajo, si estás en una mesa por abajo te están metiendo un taco, entonces, o si no haces caso, un codo para que reaccione, ¿no? Entonces la reina pudo haber dicho, no, no lo mandes, no lo sueltes, porque no hay otro de confianza. Y el rey le hace una pregunta, ya había capturado su corazón, ya había conquistado el corazón del rey, ya había captado su atención, y el rey le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? El rey no quiere soltarla. Por eso Nehemías le dijo, envíame. Y le dice, ¿cuándo vas a volver? Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo. Esas cosas son importantes cuando uno asume un compromiso, por ejemplo, la honestidad, de ser claros, de entrar a tratar con alguien, pero de una manera clara, de una manera transparente. Hay mucha mentira, hay mucha emoción, pero aquí en este caso, para Nehemías, por ejemplo, él sabía más o menos, calculó cuánto tiempo le iba a tomar viajar llevando las cosas, cuánto tiempo más o menos le iba a tomar reconstruir y cuánto tiempo regresar. No sé cuánto tiempo dio, tal vez dio un año, 2 años, no sé, o meses, no lo sé, pero él dijo, yo en tal fecha voy a estar aquí. Y de seguro que Nehemías cumplió su palabra. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros credibilidad, la honestidad.
no es que Nehemías se quiere, como dice algunos, ¿no? Sacar el cuerpo, desairar al rey. No, Nehemías sigue considerando su amistad con el rey, sigue considerando que es un servidor del rey. Lo único que está pidiendo es que ahora eh, le dé una oportunidad o junto con él vaya a Jerusalén a reconstruir. La otra respuesta de Nehemías es inteligente, es sabio porque le dice, vamos, yo quiero ir de parte de ti. Es honesto, yo tal fecha voy a estar aquí. Pero también es inteligente. ¿Por qué? Porque Nehemías se da cuenta que no puede llegar con las manos vacías si quiere reconstruir los muros, porque reconstruir los muros era un trabajo grande y las personas que estaban en Jerusalén, los que habían quedado, eran pobres, no tenían recursos y además había autoridades que había puesto el rey y estaban ahí trabajando. Entonces, y por eso aquí una vez más le habla con inteligencia, dice, y dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias, más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Esa es inteligencia. Es como en esta imagen. A veces uno tiene cables tirados por todo el lugar y la inteligencia es usar eso, la habilidad para buscar unos clips y poner ahí para que las cosas no se caigan. Yo creo que Kumiko es bastante inteligente, te encuentra soluciones prácticas para algunas cosas. Hasta hace tortas inteligentes, por ejemplo, para cumpleaños, que dura para toda la vida. No para toda la vida, pero dura buen tiempo. Entonces, y yo tengo mi torta hecha por Kumiko, por ejemplo. Ya, ya. Un día, cuando madure, lo comeré. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Se asegura de tener cartas. ¿Por qué? Porque sin cartas era complicado avanzar el viaje, o podía avanzar el viaje, pero llegar a Judá y trabajar era muy complicado. Cartas, después dice, y una carta para Asaf, que cuidaba el bosque que de las maderas que tenía el rey. Una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Como diciendo, Nehemías dijo, ¿no? ¿Qué quieres? Y dijo, el rey quiere enviarme y yo ya lo entendí, ya, no, ya sentí su corazón, su deseo. Entonces, ahora digo de una vez todo o no digo nada. Y eso creo que nos falta a nosotros a veces, ¿no? Ser más inteligentes para solucionar un problema. Nehemías fue inteligente, pidió cartas, pidió maderas para llevar hacia Jerusalén. Y eso involucraba trabajo, involucraba personal. Y como dice ahí, y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Ya vamos viendo aquí la preparación que había tenido Nehemías en Nehemías capítulo 1, de estar orando a Dios, de recordar la promesa, de confesar sus pecados. Ha servido tanto para que Nehemías pudiera lograr convencer, impresionar, conquistar el corazón del rey y para recibir estas cartas. Y esa carta no salió de un día para otro. Esas cartas es el resultado de oración. Esa carta es el resultado de querer verdaderamente servir al Señor. Y por eso Nehemías termina diciendo, y el rey me concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Mis hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo para Dios y nos preparamos, nos identificamos con la causa de Dios y nos comprometemos,
entonces Dios se va a encargar de mover su mano bondadosa. Sí, Dios se va a encargar de tocar puertas, de abrir puertas. Él ha dicho que va a abrir las ventanas de los cielos. Sí, eso dijo en Malaquías, por ejemplo, que alguien no estaba diezmando porque tenía dudas y dice, pruébame y verás, yo abriré las ventanas de los cielos. Así es. Entonces, eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros que servimos al Señor. Prepararnos primero para con Dios, comprometernos para con Dios, arreglar cuentas para con Dios y después ya va a ser más fácil la segunda parte y por eso ahora vemos a Nehemías hablando con el rey y al rey respondiéndole más de lo que Nehemías imaginó. Así que primero es la actitud. Segundo, vemos aquí la respuesta. Y en tercer lugar, en este pasaje ya vemos a Nehemías partiendo hacia Jerusalén. ¿Dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba aquí, en Susa. ¿Hacia dónde tenía que llegar? Hacia Judá, hacia aquí. A esta distancia, ¿cuánto de distancia había? Algunos dicen 1200 cortando camino y 1500 dando vuelta. Pero eso es lo que vemos aquí. A Nehemías ahora partiendo hacia Jerusalén. El primer retorno lo hizo Zorobabel el 538 al 515. Y Nehemías con Esdras vienen del 457 al 428. Ahora, esto es interesante, mis hermanos. Cuando se da la oportunidad para viajar a Jerusalén, Nehemías no se puso a pensar diciendo, mira, voy a esperar un poco más, no sé si debo ir, no sé si debo hacerlo, me saldrá bien o no me saldrá bien. Nehemías sabía que Dios había puesto esto en su corazón. Nehemías sabía que Dios ya estaba moviendo su mano, que Dios ya le había dado señales que estaba con él. Por tanto, no era el tiempo para esperar más. No esperó más tiempo para partir. Por eso dice aquí, fui entonces a los gobernadores. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas. Ya está en camino Nehemías. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballos. Todo como se llama, un pelotón viajando con Nehemías. Nehemías es un hombre, servidor, un copero. No era rey, no era hijo del rey, era un servidor, pero estaba queriendo servir al Señor. Y cuando ahora quiere este hombre hacer las cosas en la casa de Dios, para el pueblo de Dios, ahora está rodeado de oficiales, de hombres de caballo, acompañándole para servir en Jerusalén. Eso es impresionante. Cómo Dios puede hacer que los impíos puedan estar involucrados apoyando a un hombre que tiene el deseo, el compromiso, la voluntad de hacer las cosas para Dios, para su pueblo. Y eso puede pasar con cada uno de nosotros también. Ahora, no solamente no tardó mucho tiempo para partir, también, mis hermanos, cuando uno empieza a servir al Señor, como en el caso de Nehemías, ya estaba involucrado, ya estaba en Jerusalén, y dice, no tardó en experimentar oposición. Eso es natural que va a pasar. Por eso en el versículo 10 dice, cuando se enteraron Sanbalat, Oronita y Tobías,
el oficial amonita les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Esto es, mira, un hombre que quiere el bienestar de los hijos de Israel era Nehemías. Los hombres que deseaban el malestar era Sanballat, Tobías, porque ellos lo que querían era el cargo, el poder. Y entonces encontraron oposición, y ese Sanballat, ese Tobías les han tenido fastidiando durante todo el tiempo que han estado reconstruyendo los muros. Así es. Pero Jesús dijo, no dijo, yo voy a reedificar mi iglesia sobre arena, sino sobre esta roca. Y trabajar sobre una roca no es fácil, pero construir una casa sobre la roca es firme. Y por tanto, eso es lo que estaba pasando con Nehemías. Empezó a experimentar oposición. Y honestamente les digo, mis hermanos, cuando queremos hacer algo en la iglesia, aún va a haber algunos hermanos de la iglesia que van a decir, no, ese es demasiado. De repente algunos hasta pueden pensar, no, el pastor nos hace trabajar mucho ahora. Y y mejor es trabajar para el Señor ahora y morir sirviendo al Señor que morir sin hacer nada, y eso sí es triste, triste, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta trabajar, me gusta involucrar, me gusta que las personas puedan entender su llamado y puedan involucrarse en el evangelismo, en el discipulado, y eso genera a veces oposición en la familia, genera oposición en hermanos, genera oposición hasta vamos a decir, del municipio, sí, de los vecinos, siempre va a haber oposición, pero eso no debe ser motivo. Nehemías la experimentó, todo el mundo experimenta oposición. Y ahora algo interesante, Nehemías no solamente no tomó tiempo, no tomó más tiempo para esperar, salió rápido, no tomó mucho tiempo para enfrentar oposición, ni bien llegaba, ya estaba en oposición, a pesar que venía con las cartas, a pesar que venía con oficiales. Más adelante ese grupo vamos a ver cómo es que mandan una acusación contra Nehemías hacia el rey, pero Nehemías sabe salir limpio de esto. ¿Y qué más? Nehemías no tomó mucho tiempo para descansar. Puesto y esas máquinas para hacer siesta en algún lugar, ahora esas máquinas he visto, no sé si en Lima hay, pero máquinas para hacer siesta, gente que está trabajando, de pronto almuerza y quiere hacer una siesta, entras ahí y te encierras un ratito y siesta, ¿no? Me imagino que te despierta, porque algunos se hacen su siesta y se quedan dormidos, esa máquina seguro programas y te hace dormir y te hace despertar seguro. Entonces, eso es lo que hace Nehemías, ¿no? Dice que llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Bueno, de un viaje tan largo, de tanto tiempo, entonces 3 días tal vez han sido para orar, 3 días tal vez han sido para descansar, 3 días para preguntar al Señor cómo voy a hacer el trabajo, para conversar con la gente, pero era como una pequeña siesta reflexionando. Nehemías vio la necesidad de Jerusalén. Se preparó espiritualmente por un tiempo antes de hablar con el rey. Luego habló con el rey y ahora está en Jerusalén. Increíble, pero cierto. Los milagros existen. Dios es un Dios de milagros. A un hombre que estaba sirviendo vino en Babilonia, ahora lo tiene como líder, como oficial, como constructor en Jerusalén, a más de 1.200 kilómetros de distancia. Eso es lo que hace el Señor con un hombre que decide escucharle, que decide servirle a Él. Ahora, lecciones para nosotros. Por ejemplo, yo digo, una actitud honesta no incomoda a las personas. Por más que las personas no
sean renegones, por más que las personas sean fastidiosos o duros, una actitud honesta no incomoda. No incomodó al rey la actitud de Nehemías. Una palabra prudente siempre será entendida. Viva para siempre el rey. En lugar del sepulcro de mis padres, era prudente cuando habló Nehemías. Y yo creo que cuando uno habla prudentemente, las personas nos van a entender. Cuarta lección, una petición específica será atendida con justicia. No con aprovechamiento, no con oportunismo, sino específica. Envíame a Jerusalén. Dame cartas y regresaré en el tiempo fijado y estaré contigo. Entonces, y esa petición ha sido atendida. La solicitud en ejecutar los planes evita contratiempos. Nehemías no tomó mucho tiempo, quiso ejecutar los planes de Dios sin contratiempos y lo hizo lo más pronto posible. A veces nosotros tomamos demasiado tiempo para pensar y hasta que nos desanimamos y hasta nos olvidamos lo que estuvimos pensando. Cuando Dios quiere que hagamos algo, quiere que seamos solícitos. Por eso Pablo, cuando escribe su carta, dice que nosotros debemos estar fervientes sirviendo al Señor. Así, solícitos y fervientes sirviendo al Señor. Quisiera terminar en esta tarde con estas preguntas que podamos nosotros aplicar el pasaje a nuestra realidad. Si pueden hacer una captura de esto, está bien. Dice, ¿qué necesidades espirituales veo en los ministerios de la iglesia? Sería bueno que conversemos sobre esto. ¿Qué ves tú? No qué ve otro, sino qué ves tú. Segundo, ¿qué puedo hacer para ayudar a suplir la necesidad de la iglesia? Hablamos ahora ya de un compromiso. Y tercero, es algo más específico, ¿en qué área de la iglesia pienso que puedo usar mejor mis dones? Tú tienes un don, entonces sería bueno que vayan pensando en qué área creen que puedes usar mejor tus dones y de esa manera involucrarte cada vez más en la iglesia. Yo he terminado mi parte en este momento.